Si todo es un sueño, ojalá que el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Amigas, amigos, muy buenas noches en cualquier lugar que se encuentren. Desde tierras mexicanas les saluda su amigo Javier Molina. Hoy estamos de lujo esta noche porque tenemos la presencia de dos mujeres muy capacitadas. Lo van a ver ustedes en unos instantes más. Como siempre, tengo el honor de que me acompañe la compañera Patricia Barba y invitada, una compañera que parece ser, ustedes lo verán, se ha especializado en asuntos de los procesos electorales de la democracia o antidemocracia norteamericana, yo no sé. Ahí nos platicarán estas dos mujeres, pero antes de eso quiero invitarlos, porque fíjense que hay personas que sí nos ven, pero no nos regalan ni un like, y acuérdense que para que este programa se siga promoviendo, necesitamos que nos regalen un like, número uno. Número dos, recomiéndenos con sus amigos si les gusta el programa, y con los de la derecha si no les gusta, para que así les dé más rabia. Y quisiera empezar por esta semana, robarles unos minutos a nuestras anfitrionas, para decirles que en este momento, durante todo el día, un compañero que ha participado mucho en este programa, desde aquí le mandamos un saludo, a Pedro Gallardo, estuvo transmitiendo las represiones, las manifestaciones y las represiones en Chile hoy en día. Entonces, Pedro Gallardo, le mandamos un saludo esperando que esté bien, y a todos nuestros compañeros chilenos que andan por allá luchando y queriendo restaurar la democracia y la libertad de los pueblos latinoamericanos. Quiero también decirles que Perú y Ecuador han empezado igual los caminos de la libertad en América Latina. A las movilizaciones no han estado ausentes de la represión, pero hace 8 días la derecha peruana quiso hacer una jugarreta, como siempre las hacen, quitando a uno malo para poner a otro peor. Y sin embargo, la gente se movilizó. Lamentablemente, tenemos que decir que 2 compañeros jóvenes fueron asesinados por las balas de la derecha, de la policía, de los instrumentos de la derecha, que a veces es la policía, a veces grupos paramilitares, a veces también el ejército. A todos ellos nuestra solidaridad y nuestro orgullo. Y a ti, amiga, amigo, compañero, ojalá y nos estés acompañando, y si lo haces posteriormente, regálanos un like y además solidarízate, porque creemos y queremos sacar una carta de solidaridad con los pueblos que están sufriendo la represión en América Latina. No nos podemos nada más quedar anunciando. Te informamos todo esto porque los medios de comunicación no informan de esto, informan de cosas triviales, no te hablan de la verdad, porque un pueblo con conciencia, un pueblo con conocimiento, se revela ante sus opresores. Después de eso, después de este saludo y logrando la dispensa de nuestras dos compañeras, quisiera dar la palabra a Patti, que nos presente a la compañera Laura y que además nos dé su punto de vista del proceso electoral norteamericano. Yo tendría también algunos puntos seguramente más erróneos, y quisiera en ese sentido pedirles que por favor, ustedes tienen la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto saludarte como siempre. Y bueno, celebro muchísimo que mi queridísima Laura haya aceptado la invitación de participar aquí con nosotros. Laura es una persona muy brillante. Ya tuve yo la oportunidad de participar con ella en su espacio. Una persona que conoce muchísimo de leyes y también de ley electoral. Y bueno, pues mi querida Laura, te reitero el beneplácito de tenerte aquí con nosotros y esperamos que no sea la única vez. También, Javier, si me permites, quiero ocupar un minuto para mandar un abrazo enorme a Pedro Gallardo y también a todos los compañeros de nuestra América, de la Patria Grande, que hoy están siendo protagonistas de algo que no veíamos hace mucho tiempo, toda una conjunción de pueblos que parecen estar actuando en la misma sintonía.
¿sí? Con el pueblo boliviano, pues habiendo marcado hace no mucho un hito en la historia de Bolivia por haber recuperado su democracia en contra de todos los pronósticos, porque nadie confiábamos en que iban a obtener ese resultado tan impresionante, tan impactante. Y bueno, mandar un mensaje de solidaridad a todos nuestros queridos compañeros venezolanos, que ya nos estaremos ocupando también del proceso venezolano aquí, porque ya el 6 de diciembre se lleva a cabo la renovación de la Asamblea Nacional, que esperemos que recupere el estatus en el que se encontraba antes de que la derecha pues hiciera lo que hizo en la Asamblea Venezolana. Es fundamental que se restituya esa asamblea y que acompañe al gobierno venezolano, al gobierno bolivariano de Venezuela, que lo acompañe, no que lo apoye. Bueno, habiendo dicho esto, me gustaría irme a la historia aprovechando que hoy es el 110 aniversario de la Revolución Mexicana. Y justamente estoy preparando un artículo que habla de revoluciones, justicia e igualdad. Y vamos a remitirnos a la Revolución Norteamericana, ¿sí? Que ¿Sí? ocurrió de 1765 y concluyó en 1783, ¿no? Resulta que las características de esa revolución son muy distintas a las revoluciones, por ejemplo, la rusa, la propia revolución cubana, la revolución bolivariana, la revolución china, porque, y la revolución mexicana, por supuesto, porque existían 13 colonias de gente que había huido sobre todo de Inglaterra, de una situación represiva. Y llegaron y cuando colonizan esta parte del continente americano, lo hacen de la manera, pues de una manera terrible, ¿no? Porque pues se dedican a despojar de sus tierras a los nativos. Pero no solamente eso, cuando esas 13 colonias que estaban formadas por gente próspera, y aquí vamos a hablar de cinco colonias que fundamentaban su progreso en el trabajo esclavo de aproximadamente 500,000 de gente africana, de negros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender lo que Estados Unidos es ahora y lo que dijo Bolívar? Dijo Bolívar, Estados Unidos parece estar destinado por la providencia para plagar nuestra América de calamidades, ¿no? De vicisitudes. ¿Qué es Estados Unidos ahora? Un imperio, yo diría, el más depredador de la historia, el que ha causado sufrimientos incontables, invasiones, destrucciones, etc. Y entonces, esa es la revolución que dio lugar a lo que Estados Unidos es ahora. Esa génesis, esas circunstancias tan distintas de las que empujaron a los rusos a la revolución de 1918, tan distintas a la ideología de un Flores Magón maravilloso, que es el precursor de la revolución, Flores Magón, que se enfrentó a la dictadura de Porfirio Díaz y cuyos ideales son conmovedores. El compromiso, el amor de Flores Magón hacia el género humano, hacia sus prójimos, pues sí se distancian mucho de lo que empujó a las colonias, 5 de las cuales eran esclavistas, a independizarse de la corona inglesa porque simplemente les parecía injusto el trato que les daba el rey Jorge III a los colonos norteamericanos. Pero ellos, a su vez, tenían esclavizados a 500,000 de seres humanos de raza negra. Entonces, Así es. yo creo que eso explica mucho lo que es ahora Estados Unidos y de paso ese sistema electoral tan bizarro, tan absolutamente antidemocrático,
que solamente lo entienden ellos y que no le atribuye el valor al voto de cada ciudadano. Es irrelevante. Ahí lo que pesa es el colegio electoral en Pensilvania, en Nevada, es decir, en Florida, pero la voluntad ciudadana se ve, no se ve reflejada. Aquí me detengo y pues adelante, mi querida Laura. Bueno, tú das la palabra, Javier, perdón. No, no quiero No, está usurpar, bien, no está quiero bien. usurpar tu dirección, ¿no? No, 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 está bien, precisamente por eso te la di. De hecho, el tema es la democracia y la antidemocracia en los Estados Unidos, ¿no? Porque quiero dar un inicio con algo que nos han colonizado a los estudiantes, a los habitantes de América Latina. Nos ponen como reflejo a una subcolonia como reflejo del conocimiento sociológico, a los griegos, cuando en el mundo ya había habido muchas civilizaciones de las cuales copiaron los sistemas los griegos. Y si se trata de ciudades-estados, bueno, nosotros tenemos las ciudades-estados mayas, por ejemplo. Pero no vamos a discutir ese proceso. Vamos a hablar sobre lo que a mí me parece que es un proceso sumamente tramposo y antidemocrático, partiendo en el sentido de la democracia de que los seres humanos elijan a sus gobernantes por un voto, pero no para que elijan a un cuate que bajo su criterio diga quién o no puede ser presidente de este país, número uno. Y número dos, en este proceso hay una cosa que los medios de comunicación no han dicho y que es un enfrentamiento entre los grupos sociales y muchas veces desde abajo, de grupos callejeros, que unos están con los republicanos o con Trudeau, con mejor dicho, con Trump y otros con Biden, presidente o candidato a la presidencia que ya ganó, según esto, demócrata. Yo digo que tanto malo el pinto como el colorado, pero ¿qué les parece, amigas y amigos, si que sea Laura la que nos diga si es cierto o no estas suposiciones personales? Ay, Javier, Pati, muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, ya me sentí grande yo, enorme. Pero bueno, tienen toda la razón. Fíjense que tengo el agrado de compartirles que estoy terminando un diplomado precisamente en partidos políticos, justicia intrapartidaria que me impartió el Tribunal Electoral y vengo fresquecita de esos temas. Y si es vivimos tiempos muy como un crisol. Por un lado hay democracias que están luchando verdaderamente por instaurar al pueblo, la voz del pueblo realmente en el gobierno, y hay otras que siguen simulando como lo hacían hace 200 años con unas votaciones bizarras como la de Estados Unidos. Y en efecto, o sea, vaya, tenemos el cuento de la democracia surgió de Grecia, significa el gobierno del pueblo por el pueblo establecido para el pueblo. Pero más allá de eso, lo que hemos ido caminando estos más de 2000 años de historia, de vivir en sociedad, establecidos con orígenes de varias culturas y de las que los romanos yo creo que fueron los copistas perfectos. Ellos al pueblo al que llegaban adquirían todo el conocimiento, la organización, lo apropiaban, lo transformaban y lo hacían algo a mí me parece que muy loable porque lo dejaron por escrito y lo instituyeron como un cuerpo de leyes que hasta hoy nos rige a una gran parte del mundo. Entonces, fueron muy, muy buenos a la hora de crear estrategias. Y aquí de lo que se trata es de darnos cuenta que estamos en pleno siglo XXI, en 2020, y en Estados Unidos las votaciones son bizarras, son raras, porque si bien sabemos que no hay un sistema político perfecto, sí nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia que ni los imperios, ni los reinos, ni las asambleas lo son, porque llegan a ser más injustas que los gobiernos
con esta idea de democracia. Pero además, dentro de estos sistemas democráticos, la democracia de verdad participativa, en donde se toma en cuenta el voto de cada persona, lo hace verdaderamente trascendente para las personas. Entonces, en esta elección fue catastrófico el haber además puesto, así como dice Javier, al Pinto y al Colorado, porque siento que aquí estamos en un pantano de mentiras, de cosas inciertas. Pusieron a competir el sistema de partidos de Estados Unidos, que sí sabemos que en los estados hay varios partidos pequeños, pero que no figuran en realidad en términos lo que podríamos llamarle federales. En realidad no tienen ningún peso, no cuentan más que en lo local, pero en lo federal, Estados Unidos tiene dos partidos que son exactamente iguales. Uno, no podemos decir que uno es de izquierda y otro es de derecha. Los dos son derechistas y ultraderechistas, los dos son racistas y ultrarracistas, los dos son extremistas y neoliberalistas. O sea, estaba leyendo hace un momentito en Twitter justamente que Biden ya está diciendo que se va a implantar de nuevo el liberalismo financiero. O sea, él ya está tomando decisiones ejecutivas y a pesar de que no tiene el triunfo, porque además el colegio electoral se establece a partir del 5 de diciembre, o sea, apenas se va a establecer el colegio electoral. Así es. Apenas el 14 de noviembre pasado, o sea, tenemos 6 días que terminaron las últimas elecciones, porque no es como en México, que son un solo día a nivel país, sino que ellos tienen votaciones diferidas, tienen 3 meses votando, unos por correo, otros lo hicieron de manera electrónica, y en los diferentes estados tienen diferentes tiempos para contar. Y entonces el 14 de noviembre, terminó su periodo de votación. El 5 de diciembre se establece el colegio electoral y el 6 de enero se nombra verdaderamente a quien haya ganado. Y en este pelea yo siento que están como estas peleas metidos en el lodo, en el fango, se agarran la peluca, se jalan, se avientan, y al final de cuentas lo único que hacen es desprestigiar la investidura presidencial que cualquiera de los dos pueda detentar, porque están sacando lo peor que tienen entre sí como personas y obviamente como políticos. Trump está desnudando cómo es que en diferentes estados se dieron fraudes muy al estilo 2006 y 1998, 1988 aquí en México. Biden está pidiendo que se financie una cosa rarísima para poderle dar ya el triunfo. Está pidiendo por favor, amigos, cooperen con mi campaña para que en este cierre ya se me nombre presidente. Es una cosa bizarra, por decirlo de manera económica, pero la verdad es que es una muestra increíble del atraso que tienen en el sistema político de elecciones. Por ejemplo, acabamos de ver la elección ordenada, a pesar, como dice Patti, de los pronósticos negros que se tenían en Bolivia. Fue una elección en donde el pueblo dijo, nos robaron y estamos refrendando nuestro voto en paz, con orden. ¿Y quién ganó? El pueblo. No ganó el partido, no ganó el presidente, ganó el pueblo, porque de eso se tratan las elecciones, de que a través del voto de cada una de las personas se logre verdaderamente llegar a un fin, que es nombrar a un representante del pueblo. Y en Estados Unidos ni siquiera les dieron oportunidad de que el otro demócrata tuviera una participación efectiva. ¿Por qué? Porque las personas del dinero no querían a Bernie Sanders. Entonces, ¿a quién apoyaron? A Biden. Entonces, al final de cuentas, le roban a la gente la oportunidad de decidir a su representante, en primera. Y en segunda, algo que es lamentabilísimo, que Estados Unidos sí llegó para destruir, para arrasar durante décadas, siglos. Ha sido quien propone la guerra en muchísimos campos, abusivamente, haciendo gala de una violencia increíble, armas de destrucción masiva, pero a nadie se lo permite. Nada más ellos tienen esa potestad, según ellos. Se pusieron la camiseta de ser el policía del mundo y ellos pueden ir a hacer la guerra
destruir pueblos y regresar como los líderes, como el imperio salvador. Y lo triste es que es un país que está lleno de minorías que no tienen voz, que no tienen representación. O sea, decir, un gobernador demócrata o un gobernador de extracción latina es como una cosa, como, no sé, un milagro, siendo que es una comunidad tan grande, no nada más la mexicana, que son más de 30 millones de personas, sino la comunidad latina, debe de ser una cantidad brutal, más de 50 millones de personas latinas, de México hasta Argentina, que están gobernados por una persona que no los entiende, que no los quiere incluir, que no los comprende. Vaya, ellos arrancaron a los africanos de sus tierras, los trajeron a ser esclavos, son la primera minoría y los siguen tratando para abajo. Los siguen utilizando, siguen siendo carne de cañón. Las cárceles están llenas en más de un 70% por gente negra. Y no son precisamente los que más cometen los delitos. Es una cuestión ahí, es otro tema, pero las cuestiones de injusticia hacia las minorías son brutales. Y tristemente esas minorías, que vienen siendo un porcentaje muy importante de la población de Estados Unidos, no tienen un representante. Entonces, aquí lo que es muy desagradable es a las dos figuras que pusieron para elegir, tan malo el Pinto, muy colorado. No sé qué piensas, Claro. Capi. Adelante. Gracias. Bueno, efectivamente a mí me genera dificultad, primero entender, y yo he visto confrontación en varios estados a nivel de los ciudadanos, unos porque están a favor de Trump y otros porque están en contra de Trump, o porque están a favor de Biden. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que se practica una antidemocracia que, si la practicáramos uno de los países de América Latina, seguramente se irían en contra diciendo que eso no es una participación democrática. Como este programa pretende hablar habla con la verdad, digamos que cómo se entiende, más allá de conceptos filosóficos, la democracia en pleno siglo XXI, en el primer par de décadas que llevamos. Se entiende como la participación electiva, aunque esa no es democracia, porque el que solamente te convoquen para elegir y no para ser integrante de la democracia, no es una democracia. La democracia es cuando la viven, la comparten todos los que integran una sociedad, bajo diferentes mecanismos, cuando somos millones de personas. Pero ahora resulta que se nos convoca para elegir a personas, ¿no? Y entonces hay un detalle que yo quiero que quede claro. En América Latina, la proliferación de partidos políticos ha sido un negocio o una forma de distraer y de destruir a los opositores. Yo recuerdo que en Colombia hace algunos años había más de 100 partidos políticos. No recuerdo si era en algún otro país, pero no, era Colombia. Era una forma de dividir y fraccionar el voto. En otros, en México, por ejemplo, hoy en día, se acaba de dar, no nos dimos cuenta y estábamos viendo al partido que quería formar el expresidente Calderón Hinojosa, México Libre, no sé libre de qué, si de valores o algo así, pero o de inteligencia, pero bueno. Entonces pasaron algunos partidos que, perdón, sus cerebros de esos partidos, los cerebros de esos partidos, no son ninguna virtud de moralidad política, ¿no? Y entonces, recientemente se ha anunciado que los partidos en México son un negocio para vender las candidaturas. Y ya está en esto en juego. Se denunció en este marco al PT, ahí hay una serie de reportes en varios periódicos, que no quiero hacerles publicidad a esos periódicos porque están finalmente al servicio de la derecha. Lo hicieron con la intención de que a ver cómo se enfrenta el gobierno actual castigando a esos partidos. Pero ahora
lo saco eso porque en Estados Unidos las elecciones son un negocio. Se hacen reuniones para que inviertan en sus empresas a través del proceso electoral. Esa es la impresión que da. Los gringos no tienen programas de apoyo social, tienen intereses, así como tampoco ningún país del mundo son sus amigos, son intereses que tienen muy bien direccionados. En tal sentido, yo me parece que las elecciones en Estados Unidos son un negocio. Primero, porque se reactiva una economía de una forma que además piden cooperación. Y bueno, pues nadie va a cooperar si no va a ganar algo a cambio de que tal o cual candidato gane. Digo, los norteamericanos son muy materialistas. No tienen la filosofía. Sí, aunque no tienen esta. Entonces, yo lo digo porque esta parte no la comentan los medios de comunicación. Entonces, para que nuestro auditorio entienda de lo que estamos hablando. Pati, tú como quisiera que nos enriquecieras con tus puntos de vista, pero ya di a conocer no sé qué te parezca. Bueno, la tragedia que vive ese país, vive varias tragedias, y la mega tragedia es que no se han dado cuenta. Es decir, sin ánimo de... Yo no quiero ser peyorativa. De hecho, tengo familia en Estados Unidos, pero no se trata de cuestiones sentimentales aquí, se trata de reconocer una realidad que es muy trágica. Es decir, el analfabetismo político de esa sociedad es verdaderamente alarmante. Es alarmante. Últimamente ha habido un despertar porque la forma como los ha golpeado la realidad al pueblo norteamericano sí ya ameritaba que hubiera una especie como de reacción, ¿no? Porque estaban como adormilados, pensando que tenían democracia. Es impresionante cómo no se habían dado cuenta que han carecido de democracia desde que las 13 colonias triunfaron en contra de la corona inglesa, con la ayuda de Francia y de España, además. O sea, entonces, si nosotros analizamos no solamente el sistema electoral norteamericano, que es verdaderamente absurdo, es una cosa incomprensible, pero aparte de eso, el factor dinero es el que determina ahí todo. El que tiene dinero es el que puede comprar más espacios en los medios que venden a esos candidatos todos blanqueados y aderezados, pero que realmente representan los mismos intereses antipopulares. No fue Obama el que hizo una especie como de Fobaproa, rescate bancario. Fue Obama, el presidente cuya negritud pudo dormir a varios, que pues pensaban... Su carisma pesó mucho, muchísimo. Sí, qué bueno. Sí. Perdón que te interrumpa. Qué bueno que está con nosotros Pedro Gallardo. Para que nos hable de Chile al ratito, en cuanto termine tu intervención, por supuesto. Es que le mandé a avisar que si nos podía acompañar. Perdón que te interrumpa. No, está bien, está bien. Me da mucho gusto que esté Pedro aquí. No sé si nos dará el tiempo, Javier, pero bueno, porque el tema de Chile es extremadamente complejo y amerita un programa completo, ¿no? Pero claro, lo haremos dentro de 8 días. Lo que hace más trágico el asunto del pueblo norteamericano es que no tienen los derechos que sí tiene un pueblo muy digno, una nación pequeña, pero que es gigantesca, es la Revolución Cubana, es el pueblo cubano. Atención médica de primera gratuita, educación gratuita desde la preprimaria hasta la universidad y posgrado y todo lo que más allá. Eso no lo tienen en Estados Unidos. Y tampoco tienen procesos electorales donde sea la base, el pueblo, el que elige al vecino porque conoce que el vecino tiene honestidad y tiene compromiso. Aparte de eso, ahí los estudiantes se mueren debiendo la educación, debiendo su carrera.
y las familias están endrogadas hasta acá. Es decir, es un adormecimiento del que se han hecho cargo los medios de comunicación que además pertenecen a las grandes corporaciones, porque ahí también la información es una mercancía. En Estados Unidos todo baila al son del dinero. Es tristísima la realidad allá, ¿no? Y lo más trágico es que quieren imponer ese modelo y lo han impuesto desde las embajadas en cada país, lo han impuesto como lo impusieron aquí en México, donde les copiamos el modelito. Les copiamos el modelito, menos el sistema electoral, porque aquí el INE fue ideado ex profeso, pero ya Laura, tú me dirás, está loca o se está imaginando cosas, pero el INE, antes IFE, fue ideado ex profeso para garantizar que llegaran al poder político aquellos que iban a entregar los recursos y la riqueza a las transnacionales. Esa es la gran tragedia de ese país, pero no me quiero extender más porque qué barbaridad, ya tenemos ahorita a Pedro, y falta seguir viendo qué impactos tiene la antidemocracia, el ridículo electoral que están haciendo y todo en el resto del mundo, porque lo que pasa ahí, para mal más que para bien, impacta el resto del mundo. Gracias, Patti. Quiero pedir tu anuencia, Laurita, para que saludemos todos a Pedro y además darle las gracias porque se conectó. Estuvimos muy al pendiente de las marchas de estos días y las de hoy fueron catastróficas. Entonces, aunque sea brevemente, porque el tema de hoy son las elecciones en Norteamérica, pero no podíamos dejar pasar esta batalla que están dando nuestros pueblos de Latinoamérica, de la patria grande, y yo estuve al tanto de todas tus notas que transmitías en vivo y en directo de las batallas campales hoy en las calles de Chile. Entonces, Pedro, te damos la bienvenida y muy buenas noches. Hola, un gusto de saludarle, un gusto a doña Patricia, a Laura Ceballos y a ti, Javier, por su invitación. Bueno, sí, más bien fue una manifestación, se podría decir, espontánea prácticamente, porque hace 3 días atrás, después de que la policía, Carabineros de Chile, haya baleado a 2 chiquillos, a 2 jóvenes que son acogidos por una institución, Centro Nacional de Menores, que es una institución gubernamental donde son muy maltratados los niños. Han habido muchas denuncias, 1.300 niños han sido muertos a nivel de todo el país, y donde no se manifestó las causas de muerte, incluso hay muchas dudas de la forma como estos niños murieron, ¿no? Porque han sido en forma periódica, hasta que se hizo denuncias públicas sobre ese tema a través de organizaciones de derechos humanos, etcétera. Muy escandaloso, incluso los partidos políticos han estado lucrándose con el dinero de ese Centro Nacional de Menores para repartirse el dinero entre los partidos políticos. Son millonarias cifras. Bueno, y creo que las manifestaciones van a continuar, porque el día martes también fue asesinado un joven en la ciudad de Valparaíso, muy cerca de la ciudad de Viña, y eso causó mucha indignación en la juventud, principalmente la que está llevando hoy día la lucha y enfrentándose en la calle. Eso es más o menos lo que le puedo informar de los últimos acontecimientos. ¿Alguien que quiera hacerle una pregunta al compañero Pedro? A mí sí me gustaría, disculpa Laurita, ahorita te damos el micrófono, pero sí me gustaría mucho, Pedro, que nos actualizaras, porque pues tenemos aquí presente el plebiscito que ocurrió no hace mucho y donde a través del cual se quería escamotear al pueblo chileno la meta principal, que era renovar al 100% la Constitución, no aderezarla, no modificarla, sino completamente rehacer una Constitución, completamente, o sea, borrar la actual, que es pinochetista,
y hacer una que responda realmente a los intereses del pueblo chileno. ¿Cómo va eso? Bueno, al menos en las últimas asambleas que se han realizado, las asambleas territoriales, que son las que en realidad tienen mucho peso a nivel local, incluso nacional, que son cientos las asambleas territoriales que existen en el país, son miles, están planteando el tema de seguir las luchas y algunas están proponiendo la idea de luchar hasta que Piñera renuncie y se vaya. Hay otras organizaciones que están planteando el tema de que debe existir una asamblea constituyente sin la intervención ni la intromisión de los partidos políticos, que es una lucha que ellos van a dar, que es muy complejo el tema ese por el asunto represivo y todo eso. El pueblo organizado tiene la esperanza de que puede alcanzar los objetivos que se están proponiendo hoy día. Gracias, Pedro. Okay. Gracias. Gracias. Laura, la opinión es tuya. Ay, muchas gracias. Bueno, pues continuando un poquito, redondeando, regresando además a lo de las elecciones, lo que planteaba Patti, el sistema electoral mexicano, como cada sistema electoral de cada país, es único porque atiende al contexto en el que fue creado. Si bien el IFE cuando se planteó en 1988 fue la respuesta a esa simulación de votación que, como dices tú, antes siempre era, ya sabíamos que el del dedazo, o sea, el puesto por el presidente era el que obtenía el poder directamente y se simulaba una elección. Sabemos que de 1988 hacia atrás, igual los partidos de oposición también eran una falacia, eran, o sea, la oposición real era el PAN, pero era nada más la comparsa, o sea, estaban ahí porque era la comparsa y ellos en sus estatutos, digo, no lo dice tal cual, pero justamente fueron creados para ser siempre oposición, nunca gobierno, nunca estuvieron diseñados, el partido nunca fue impulsado para ser gobierno, siempre oposición. Y en el caso del INE, o el IFE, perdón, cuando en 1988 viene este robo electoral de parte de Salinas y le quita a la izquierda verdaderamente esa oportunidad que sí había ganado de manera legítima, el que impulsa verdaderamente la creación del INE es el pueblo, es la exigencia de que ya no hubiera esta simulación, porque además ese órgano que era el Consejo Federal Electoral estaba en realidad regulado por Secretaría de Gobernación. Entonces, qué simpático que tú organizas y tú cuentas y tú decides y tú eres juez y tú eres, ¿no? Entonces viene esta exigencia del pueblo de crear un instituto que fuera ligeramente más independiente. Sabemos que no era con la garantía de transparencia, pero de 1991 a la fecha fue transitando por una serie de exigencias cada vez más fuertes, y yo creo que lo más importante, lo que verdaderamente nos dejan estos 30 años de lucha en México de manera democrática a nivel electoral, es que la gente hemos ido combatiendo esta ignorancia política, nos hemos ido convirtiendo en ciudadanos que no nada más lo son el día de las elecciones, porque eso es algo que pasa en muchos países, solamente eres ciudadano el día que votas. Y creo que de a poco nos hemos ido convirtiendo en activistas, en difusores, en observadores, en gente que participa a lo largo de los periodos antes de las elecciones para ir a visitar casas, de parte del INE, pero que son voluntarios casi, porque sí son contratados por ese periodo de tiempo, pero no trabajan para el instituto, y lo hacen por por este impulso de querer hacer una mejor ciudadanía. Y, por ejemplo, hay muchísima gente que se dedica a difundir, a trabajar con el derecho electoral de manera ciudadana autónoma, es decir, yo no pertenezco a un partido político porque no es mi intención pertenecer a él,
porque siento que me cierra también la oportunidad de hacer un trabajo mucho más, pues, desprendido, libre, porque entonces yo pertenecería a unos ideales que ya me atarían para ser una ciudadana de tiempo completo. Entonces, en esta viraje, México creo que sí tiene una ventaja por encima de algunos otros países, definitivamente sobre Estados Unidos. El instituto, si bien no es precisamente el órgano que garantiza esta democracia, sí tiene instrumentos muy importantes. Las leyes que han emanado a partir del artículo 41 de la Constitución y la ley de partidos políticos, la de sistemas electorales, vaya, son leyes muy, muy ricas, en donde vienen exactamente las cosas como deben de ser. Entonces, no hay mucho pierde, y la democracia sí se puede construir de una manera legal en México, porque hay los instrumentos. Sí sabemos que hay tracalería, sí sabemos que hay robo de votos, que hay compra de votos, que hay urnas embarazadas, carruseles. Sí sabemos que todavía existe, pero cada vez la ley es más abierta a los ciudadanos. Como les comentaba, yo soy una afortunada porque a raíz de haber Gracias. sido observadora electoral, ahora pues recibo la oportunidad de tomar clases en el Tribunal Electoral, y hoy terminé mi diplomado, pero llevo 10 cursos de diferentes temas de derecho electoral, y creo que esa es la parte muy, muy rica. Están abiertos al público, la gente, cualquier persona, no necesariamente tienes que ser abogado. La gente está entrando a estudiar estos cursos porque quiere saber, y saber para trabajar de mejor manera y de apoyar a la democracia desde su civilidad, desde su forma de hacer ciudadanía. Y entonces ahí es en donde nosotros sí superamos en mucho a Estados Unidos. En Estados Unidos la gente no tiene la menor idea de cómo funcionan los colegios electorales, ni siquiera saben que su voto no cuenta. O sea, es toda una simulación que desgraciadamente le da este poder ilimitado a un personaje de oscuros intereses por 4 años, que dirige no nada más los destinos de Estados Unidos, sino los de más de la mitad del mundo. Entonces, esa simulación, esa desgracia pues de política, de forma de elegir, es dañina y nociva para todo el planeta. Eso es lo triste de esta simulación. Y algo nada más para concluir. En México, desde el día siguiente, bueno, desde el día 1 de la votación en Estados Unidos, sabemos que la oposición, moralmente derrotada, porque de verdad que no valen un peso, ahora están todos aliados, PRI, PAN, PRD, MC y todo lo demás, en una oposición cuando sus ideales son tan disímbolos, pero en esta ocasión han estado lucidos, alabando a Biden, creyendo que uniéndose a esta felicitación masiva del mundo ellos ganan, y no se dan cuenta, no dimensionan de que están rompiendo, están mermando la soberanía de México. Nosotros, con esta doctrina Estrada, que verdaderamente es un portento de civilidad política, nosotros nos hemos mantenido en una directriz muy clara de respeto a la autodeterminación de los pueblos, y este respeto se está faltando sistemáticamente por parte de estos aplaudidores que han hecho justamente lo que siempre hacían: postrarse como tapetes al que creen que es el líder, y no creen en el liderazgo que México está llegando a tener en diferentes materias, pero sobre todo en la parte de la soberanía y de la dignidad del pueblo mexicano ante otros pueblos. Y creo que a partir de ese tema se derivan otros más, pero en este caso creo que sí es muy lamentable la pobreza de visión política que tienen Estados Unidos, porque no van para ningún lado y rescatan lo más feo que tienen por lo menos los últimos 200 años en materia de elecciones, ¿no? Gracias, Laura. Pati. Sí, fíjense que ahorita que hablaba Pedro y que mencionábamos lo del plebiscito,
me tengo que remitir a la partidocracia, definitivamente. La partidocracia en Estados Unidos, la partidocracia en México, la partidocracia en Chile, la partidocracia en el país que ustedes quieran, en Colombia, sí. La partidocracia, lejos de contribuir al involucramiento directo del ciudadano en la red pública, ha alejado a los ciudadanos y los ha hecho detestar la política porque han dado una imagen de la política totalmente distorsionada. La política no es los enjuagues y porquerías de la partidocracia. En el país que ustedes me digan, los partidos no han contribuido, sino más bien han alejado a la sociedad de la cuestión política, que es además una obligación. Es una obligación del ciudadano participar en la política, estar perfectamente bien enterado, como no lo estuvimos en el año 2000. Fíjense nada más, porque yo hablo de analfabetismo político en Estados Unidos, pero aquí no cantábamos mal las rancheras, ¿eh? O sea, cuando tú te remites al año 2000 y la gente cree que por sacar al PRI de los pinos ya habíamos alcanzado la democracia y había habido un cambio, porque desafortunadamente estábamos tan alejados de la política que no nos tomamos la molestia de enterarnos de que Salinas de Gortari en 1988 firmó un pacto con Luis H. Álvarez, el presidente del CEN del PAN, porque ya se preveía desde el consenso de Washington el desgaste del partido único, pero a la gente no le van a permitir nunca que ella consiga su democracia. A la gente le van a dar a tole con el dedo siempre y le van a decir, ya hay alternancia, ya ves, no tienes que preocuparte. La oposición ahora sí llegó al poder, ya no está el PRI en los pinos, pero detrás de toda esa pantalla, de esa nebulosa de engaño, estuvo el IFE. Estuvo el IFE condonando todo, cosas que en el territorio mexicano no se podían hacer, como permitir la injerencia de asesores norteamericanos, españoles, algo que está prohibido por la Constitución. Entonces, cuando analizamos todo eso, y me remito a la cuestión chilena, donde, la gente quiere una nueva Constitución, sí, los partidos que somos los que representamos al pueblo, vamos a encargarnos de modificar la Constitución. Aquí en México en el 2000, sí, ahí tienen su democracia, ustedes ya consiguieron el cambio. Lo que pasa es que fue un cambio de colores, pero ahí cuando Salinas hace el acuerdo con Luis H. Álvarez, marca el nacimiento del PRIAN, que es el que ha concretado todos los movimientos, todas las contrarreformas, todas las antileyes que se han encargado de destruir este país, dejándolo en la virtual bancarrota. Entonces, cuando nosotros analizamos todo esto, Laurita, y cuando yo veo la legislación que regula el comportamiento del IFE y del TRIFE, sí me saltan muchas dudas, porque la legislación sí puede ser muy avanzada, pero en el fondo lo que ha hecho es decir, tú ciudadano, a pesar de que el artículo 35 de la Constitución te faculta para que seas votado, no nomás votar, para ser votado, además como una obligación, ahí tienes la ley secundaria del INE, del IFE antes, que te dice, solamente si militas en un partido. Partidos a los que yo les asigno unas millonadas de dinero para que se olviden de cualquier compromiso que tengan con la ciudadanía y solamente vean el signo de pesos cuando quieren militar y quieren llegar y quieren contender y todo eso. Entonces, eso sí me genera, Laurita, y te digo,
tenemos leyes que pueden ser muy padres, si las comparas, por ejemplo, con el sistema gringo, pero realmente nos han garantizado poder popular. Han garantizado que el artículo 39 de la Constitución se concrete en una realidad. No, y ahí déjame nada más regresarte. A lo que me refiero yo es que ha avanzado mucho la legislación porque la gente sí se ha dedicado por muchos años a denunciar, a empujar. Entonces, las leyes en México sí sabemos, y en todas las materias, y se lo puedes preguntar, ya lo comentábamos, al estudiante de Derecho y al doctor, presidente de la Corte, y todo el mundo te va a decir que es la legislación más completa y más perfecta. En la práctica no lo es. Y ahí es donde nosotros tenemos que verdaderamente seguir impulsando, dando a conocer, exhibiéndole a la gente que estos son sus derechos humanos y que por obligación de tu ciudadanía tienes que hacerlos valer. Pero vaya, si ellos no nos los van a dar nunca, nosotros tenemos que empujar a la gente, y ese es el fin de esta clase de programas, abrirle la puerta a la gente para que se enteren cuáles son sus derechos. Claro, gracias. Miren, los productores me mandaron el tiempo de que ya se acabó, la tijera, pero quisiera que Pedro nos hiciera el favor de cerrar el programa. ¿Qué piensa sobre el proceso electoral, ya sea de Chile, lo que él nos quiera hablar, o sobre el proceso en Norteamérica? Pedro. Sí, bueno, yo pienso de que hay dos elementos. En primer lugar, creo que todo esto obedece a los métodos, al mecanismo de cómo se ejercen las democracias en el mundo, particularmente en el caso de Estados Unidos, donde esta es una democracia representativa. Cuando comparamos la democracia, por ejemplo, en el caso de Cuba o de Venezuela actualmente, se habla de una democracia participativa, no representativa. Entonces, al ser representativa, cada personaje electo dice: yo represento a 1 millón de personas y yo determino qué hacer, ¿no? Yo puedo firmar acuerdos internacionales con tal o cual empresa, sin importar si esa empresa destruye el medio ambiente, etcétera, o deja en la pobreza a un resto de personas, pero yo represento a ellos y como tal tengo la autoridad para determinar si esto es válido o no es válido. Cuando se habla de una democracia participativa, el pueblo es el fiscalizador de los actos de las autoridades. Y esa es una de las diferencias fundamentales para que haya transparencia de parte de las autoridades que son electas por el pueblo. Mientras no haya una fiscalización por parte del pueblo y que esos cargos sean se puedan en un tiempo, si no cumple con las metas, pueda ser destituido, ¿no? Por un referéndum, para que sea realmente una participación real y una fiscalización del pueblo. Ese pienso yo que a mi juicio es uno de los elementos esenciales para que haya una democracia más real, más justa hacia los pueblos. Gracias, Pedro. Bueno, pues amigas, amigos, vieron que este programa cada vez se ponen más intensos, 1 hora no nos es suficiente, tenemos que hablar mucho, así que Laurita, estás invitada a seguir participando con nosotros cuando quieras. Amigas, amigos, les damos mucho las gracias y recuerden, hay que cuidarse porque no tenemos que regalarles nuestra vida a la derecha. Y por favor, Pedro, mi reconocimiento a tu reportaje, gracias, a tu trabajo cotidiano. Pati, gracias por todo. Amigas, amigos, nos vemos dentro de 8 días, aquí en La Voz de la Patria Grande. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno.